Hola, soy Alejandro Vargas, estudiante de Ingeniería Electromecánica para la asignatura de Termodinámica. El día de hoy analizaremos dos de los procesos termodinámicos. Empezaremos por el proceso isotérmico, que es el proceso de compresión mediante el cual la temperatura se mantiene constante, pero el volumen y la presión aumenta. Para ello tenemos agua en esta ebullición, como podemos observar, a 98 grados centígrados en el caso de Medellín. Tenemos un globo no totalmente inflado para poder notar el cambio y unas pinzas. Vamos a empezar introduciendo el globo al agua caliente. Vamos a esperar un tiempo para notar el cambio. Como podemos observar, ya el globo está un poco inflado. Vamos a dejarlo otro rato. ¿Qué está pasando? Este proceso hace que varíe la presión y el volumen dentro del globo. Como la temperatura se mantiene constante, la presión y el globo estaba a una presión atmosférica, la presión aumenta debido al cambio de temperatura, vamos a observar, ya el globo está más inflado. Esto es, como les estaba contando, esto se debe a que hubo un intercambio de energía dentro del agua y el globo. Entonces eso hace que se aumente la presión y el volumen dentro del globo. A continuación explicaremos el proceso isobárico. A continuación vamos a explicar el proceso isobárico. Es el proceso de compresión mediante el cual el volumen y la temperatura de un gas varían mientras la presión se mantiene constante. Al suministrar energía calorífica al agua, esta sube de temperatura y se convierte en vapor. El vapor que se obtiene tiene una temperatura superior y ocupa un mayor volumen, y sin embargo la presión mantiene constante. Para ello necesitaremos un recipiente con agua en estado de ebullición a 92 grados aproximadamente, una botella y un globo. Vamos a proceder a ingresar la botella dentro del agua y veremos qué pasa. Vamos observando cómo el globo se va inflando. Eso se debe a que hay un cambio de temperatura, el cual hace que se expanda el gas que hay dentro de la botella y infle el globo. Vamos a esperar. Podemos observar cómo el globo intenta inflarse, generar un poquito de trabajo. Si lo sacamos, el globo intenta desinflarse. Vamos a volver. Eso también lo podemos observar con un recipiente con agua caliente. Entonces el gas se expande y en agua a temperaturas bajas el agua se contrae. Muchas gracias. El proceso diabático es aquel en el cual el sistema no pierde ni gana calor. Aplicando la primera ley de termodinámica que me relaciona a mí el trabajo y el calor,
nos da a entender que todos los cambios en la energía interna están en forma de trabajo. ¿Por qué? Como ya lo dije anteriormente, el sistema no pierde ni gana calor. Es decir, que el calor interno es igual a cero. Y el delta o cambio de energía interna estaría representado únicamente en trabajo. ¿Cómo lo vamos a mostrar ahora en el experimento? Otra característica que tiene este proceso adiabático: la presión, el volumen y la temperatura pueden variar. No tienen que ser constantes. Y variando la presión y el volumen, vamos a tener una línea isoterma, en donde el área bajo la curva va a estar representada por el trabajo de dicho sistema. A continuación les presento el experimento. Buen día, compañeros, cordial saludo. Quien les habla, Juan Felipe Mejía Torres. Y a continuación les voy a presentar un ejemplo sencillo hecho en casa en donde representa un proceso adiabático. Para realizar el experimento, ¿qué vamos a necesitar? Un encendedor, una vela, un plato, agua y un vaso, en donde el vaso va a actuar como frontera para completar dicho sistema. Aquí se ve cuando enciendo la vela, ¿cierto? En esta vela en este momento no tengo ningún tipo de sistema, está en contacto con el aire. El sistema lo termino de completar, como les dije anteriormente, con este vaso que actúa como frontera, en donde esa energía de calorífica que aporta la vela hace calentar, digamos que, los átomos o partículas del aire, en donde ese aumento de temperatura o energía cinética se transforma en trabajo, haciendo elevar el nivel de agua en el vaso. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Michael Andrés Cano y en el día de hoy les voy a exponer el proceso isocórico. Listo. Vamos a contar con varios materiales. Primero vamos a tener una lata, después un pedazo de madera para sostener la lata, un pedazo de icopor que vamos a poner acá, o en su defecto simplemente el sensor de temperatura que va a ir en este huequito acá, y por acá va a haber otra perforación que es por donde va a ir la manguera de 10 milímetros de diámetro. Listo. Dentro de la manguera vamos a meter 50 mililitros de agua, y lo que vamos a hacer es simplemente esto. Tenemos acá un medidor de temperatura donde va a haber una presión, la presión del gas, de vapor de agua, una lata, tenemos la llama, la temperatura inicial, la presión 1 que va a ser igual a la presión 2 porque la presión en los gases no cambia, no varía, y una temperatura final hasta donde se nos vaya a rebosar el agua. Listo. Tenemos la manguera, un tubo en U, pues como en forma de un tubo en U, y la presión 2 que sería la de la atmósfera. Listo. Voy a explicar también en qué consiste el proceso isocórico. El proceso isocórico consiste en que el volumen no varía. Lo que sí varía es la temperatura y la presión del gas. Eso sería todo. Que por medio de la presión que tengamos dentro de esta lata nos va a mover el agua que hay dentro de la manguera, y vamos a poder medir una presión con esa altura o con ese diferencial de altura que nos regale el experimento. Espero lo disfruten mucho. Muchas gracias. Bueno, les quería mostrar que se rebosó pues la manguera. Lo que voy a hacer es que voy a medir pues como hasta dónde llegó, pero pues el agua ya se me rebosó. Llegó hasta los 44,5 grados Celsius y se rebosó. Sería todo. Muy bueno el ejercicio. Ahí estamos mirando cómo se nos rebosa el agua. Listo, compañeros, les quería también compartir el diagrama que obtuve por medio de la práctica, que fue este. PV
un diagrama PV, donde esta es la presión inicial que se calculó por densidad por gravedad por altura. Bueno, eso fue el valor que nos dio. El segundo valor fue el práctico, que lo sacamos también por medio de la presión final que hubo en ese cambio de altura que dio el fluido. Y tenemos que la temperatura inicial, una temperatura ambiente 27 grados, la temperatura final fue de 44,5 grados y el volumen, que no varió por ser un proceso isocórico, donde sí varió la presión y la temperatura del gas para que se pudiera dar esto. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado mucho.